Vamos a hablar en este módulo sobre uno de los contratos que con mayor frecuencia puede ser que encuentren a lo largo de su actividad empresarial. Me refiero al contrato de arrendamiento. Este contrato es bastante usual dentro de la actividad económica, por lo cual le veremos con cierto grado de profundidad. El contrato de arrendamiento encuentra sus orígenes principales y su regulación primordial en el Código Civil. En el artículo 1703 se define como un contrato en el que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Está una exigencia de que consten por escrito los arrendamientos mayores a 200 colones, por lo cual pues siempre es lo más conveniente tenerlo así. Pero a nivel general tenemos pues dos partes recíprocamente obligadas entre sí, una concede el goce de la cosa y otra paga el precio por gozar esa cosa. Define el 1707 que en el arrendamiento de cosas la parte que da el goce de ellas se llama arrendador y la parte que da el precio arrendatario. Al arrendador también se le menciona como arrendante y al arrendatario en algunos casos también se le menciona como inquilino, pero el nombre técnico legal es arrendador, el que pone la cosa a disposición, y arrendatario, el que paga el precio por gozar de la cosa correspondiente. Hablemos pues de las obligaciones del arrendador. Las principales obligaciones que tiene el arrendador se resumen en este artículo 1712, siendo la primera de ellas a entregar al arrendatario la cosa arrendada, en segundo lugar, a mantenerla en estado de servir para el fin para el cual ha sido arrendada, y en tercer lugar, a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Quizás vamos a comenzar por un par de consideraciones con relación a la tercera. Una de las principales obligaciones que tienen los arrendadores es permitir que el arrendatario goce de la cosa arrendada de forma quieta, pacífica e ininterrumpida. Es decir, que una de las principales obligaciones que tiene es que a cambio de recibir el precio, permita que el arrendatario permanezca ahí sin que nadie lo esté llegando a molestar o a perjudicar por temas de propiedad u otro tipo de cosas. Pregunta válida. Para poder yo arrendar una propiedad, para yo poder ser arrendador, ¿es necesario que sea dueño? Respuesta, no lo es. No es necesario que usted sea dueño de una propiedad para poderla arrendar. Lo que sí importa es que usted tenga la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida, en el sentido que nadie más va a llegar a quitarle la posesión de esta cosa ni a usted ni a su arrendatario. ¿Por qué? Porque de ser así, usted como arrendador se verá en el compromiso o en la necesidad de restablecer esta paz, esta garantía, porque es una de sus obligaciones. Entonces, una de las obligaciones es que goce de la cosa sin ningún tipo de turbación o embarazo, como dice la ley, el lenguaje un poco antiguo, y esta es una de las obligaciones que le corresponde garantizar al arrendador, darle la tranquilidad, que nadie lo va a llegar a sacar, que nadie lo va a llegar a molestar, que nadie lo va a llegar a perturbar diciéndole que se salga, darle esa tranquilidad que el objeto en el cual está con el permiso correspondiente. Se da el caso, por ejemplo, que por temas de herencia o por temas pues, de entendimientos familiares, de repente tenemos que un inmueble está a nombre de una persona determinada, pero quien lo está alquilando pues, puede ser que sea algún pariente o puede ser que sea algún amigo y que tal vez no tenga en forma todos los documentos para poder representar al verdadero propietario, y esto sin embargo no es un obstáculo para que se pueda celebrar el arrendamiento. Lo importante pues es que nadie llegue a molestar, como decía, al arrendatario y que le interrumpa la posesión correspondiente, que lógicamente pues si no se está haciendo con el consentimiento del propietario, muy probablemente puede ser que se vea afectado.
En segundo lugar, pues vamos a hablar sobre el ordinal segundo, que habla que es una de las obligaciones del arrendador mantener la cosa en estado de servir para el fin en que ha sido arrendada. Si yo voy a arrendar una casa, lo menos que necesito es que pueda ser habitable. Por supuesto que esto sin perjuicio de los acuerdos de las partes, pero si una casa es habitable, pues está bien dentro del propósito correspondiente, pero si de repente la cosa no funciona para eso, deja de ser habitable, pues será obligación del arrendador mantenerlo en ese mismo estado. De repente se le cae el techo, de repente se le cae el muro. Bueno, ahí pierde la cosa la finalidad que tiene y entonces sería obligación del arrendador garantizar pues al arrendatario esta quieta, pacífica e ininterrumpida goce de la cosa, manteniéndola en su estado de servir, ¿verdad? Y en primer lugar, pues, quizás la primordial, no la primordial, pero por lo menos una de las principales es entregar la cosa arrendada, porque yo no puedo estar arrendando algo sin entregar la posesión de esta cosa. Y ojo, hablo posesión en sentido material, porque jurídicamente hablando, a nivel formal, la posesión es muy diferente de la mera tenencia. En el arrendamiento no existe posesión porque no existe un ánimo de asumir, de tomar la cosa como propia, sino que lo que existe es, jurídicamente hablando, una mera tenencia. Es decir, el que lo tiene se llama mero tenedor, tiene la cosa en su poder, bajo su posesión material, pero no bajo una posesión formal. Jurídicamente hablando, hablar de posesión formal significa una persona que está ocupando algo con el ánimo y con la intención de volverlo suyo. En el caso del arrendamiento, el arrendatario de ninguna manera pues está con algo, con el ánimo de convertirlo en suyo porque reconoce el dominio ajeno, es decir, del arrendador. En este artículo pues se resumen las tres obligaciones principales que tiene el arrendador para con el arrendatario. Dice el artículo también 1715, ampliando lo anterior, la obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario. Es decir, como una de las obligaciones del arrendador es mantener la cosa en estado de servir, será su obligación hacer para esta cosa, mientras dure todo el arriendo, las reparaciones que ésta necesite para el fin que corresponde. Si es para una casa, pues mi obligación es mantenerla como algo habitable. Si es para un negocio, pues mi obligación como arrendador es mantenerlo para el negocio que me lo arrendaron. Ahora, a mí me toca como arrendador todo esto, pero hay una excepción, como dice la misma ley, y se refiere a las reparaciones locativas. ¿Y cuáles son las reparaciones locativas? Pues aquí tenemos un pequeñito pie de página, si habrán observado, que nos dirige al artículo 1728 del Código Civil, que es el que vamos a leer a continuación. Dice el 1728, se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del país son de cargo de los arrendatarios. Esto pues por ahora no nos dice mucho, sin embargo la costumbre en este tipo de cosas es importante. Entonces ahí con estar más o menos verificando cómo opera el mercado tendremos algún tipo de respuesta de cómo funciona este tipo de provisión legal. Pero continúa diciendo el artículo, y en general serán reparaciones locativas las de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, albañales y acequias, rotura de cristales, etc. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que un foco quemado es de aquellas reparaciones locativas, porque son de aquellas reparaciones que por lo general se dan por causa o por uso del arrendatario. Podría hablarles también que de repente el cambio de un empaque, de un chorro, podría considerarse fácilmente como una reparación locativa, porque son de estas cosas superficiales, estas cosas que normalmente se dan por el uso que le da el arrendatario. Aquí lo que se procura es que no haya abuso de derecho en ninguna de las partes y que aquellas cosas que normalmente le corresponden al arrendatario, pues las cubre el arrendatario, pero aquellas reparaciones de pronto un poquitito más trascendentes le correspondan al arrendador. Resumiendo lo anterior, pues las locativas, que son las que se producen normalmente por el uso de gasto de la cosa a manos del arrendatario, le corresponden a este.
Las demás reparaciones entonces y las cosas más sustanciales le corresponderán al arrendador. Pero como dijimos en la definición anterior, el arrendamiento es donde las partes, es uno de estos contratos donde las partes se obligan recíprocamente. Entonces, ya hablamos de las obligaciones del arrendador, hablemos ahora de las obligaciones del arrendatario. Definitivamente también estamos ante un contrato, ante un derecho personal, porque el arrendador le debe estas obligaciones al arrendatario y el arrendatario le debe estas obligaciones al arrendador y a nadie más. ¿Cuál es la principal obligación del arrendatario? Pues de conformidad con el 1730, su principal obligación es pagar el precio o renta. Ciertamente ocupará una cosa, ¿verdad? La utilizará, tendrá el goce de ella, pero a cambio de esto tiene que pagar un precio o una renta. Tiene que pagar un dinero a cambio de poder usar esta cosa. Dice el inciso segundo, podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los objetos con que el arrendatario la haya amoblado, guarnecido o provisto y que le pertenecieren, y se entenderá que le pertenecen a menos de prueba en contraria. Esto regula el llamado derecho de retención, en el cual un arrendador puede retener los enseres del arrendatario para garantizar el pago de su crédito. Pero hablando siempre de las obligaciones del arrendatario, recordemos que la principal es pagar el precio de la renta. Otra de las obligaciones principales es usar la cosa según lo que se ha pactado, dice 1726. El arrendatario es obligado, no voluntario, es obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato, y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, aquello a que la cosa es naturalmente destinada o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Por lo general, los contratos de arrendamiento establecen el tipo de uso que se le va a dar. Me refiero primordialmente al tema de los inmuebles. ¿Qué tal si usted está en una zona residencial y alquila un inmueble? Cuando se delimita el tipo de uso, resulta que se ha establecido que es para vivienda, ¿verdad? Pero de repente aparece, y aparte que ustedes convinieron que iba a ser para vivienda, el inquilino decide ponerle una cantina, un expendio de aguardiente, que empieza a generar incomodidades con los vecinos, empieza a generar ruidos en la noche. Pues bien, este arrendatario ha faltado a una de sus obligaciones principales, por cuanto lo que había pactado era para vivienda o para habitación, y terminó entonces utilizándolo fuera de los usos convenidos para el contrato. Dice el inciso segundo de este 1726, si el arrendatario contraviene esta regla, es decir, usar la cosa para fines diferentes, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el arriendo. Es decir, si me cambian el uso a medio camino, yo puedo terminar el contrato. Por eso es que cuando el contrato de arrendamiento se redacta, por lo general es sano establecer cuál va a ser el uso que se le va a dar al objeto arrendado y cuáles son las condiciones que el arrendador le impondrá al arrendatario para usar esta cosa. Por ejemplo, la prohibición de almacenar sustancias, la prohibición de utilizar el objeto para determinados fines, el acatamiento de ciertas reglas de condominio, el pago de una cuota de mantenimiento. Todas estas son relacionados con el uso de la cosa. Inclusive podría hablarse de usar determinados colores, en fin, lo que las partes determinan. El dueño, o más bien, más que el dueño, el arrendador está en toda la posibilidad de imponerle todas las condiciones de uso de la cosa. Y el arrendatario las acepta o las negocia, pero si se obliga a determinados términos de uso, pues está obligado a respetarlos y no se puede salir de ese uso que se le ha convenido. Y pues el 1728, que ya lo habíamos hablado, el de las reparaciones locativas, que no lo vamos a volver a repetir. Además de esto, tiene la obligación, y esta es una de las obligaciones principales, la contemplada en 1735, que dice: el arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento.
y esta restitución debe ser en el estado en que le fue entregada, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos. Es decir, que el arrendatario no solo está obligado a usar las cosas según lo que se le ha pactado, no solo está obligado a pagar el precio, no solo está obligado a las reparaciones locativas, sino que primordialmente también está obligado a devolver la cosa arrendada al momento en que se finaliza el contrato. El contrato de arrendamiento es prácticamente una renuncia transitoria o temporal que hace el arrendador de poseer o de materialmente o de utilizar la cosa, de gozar la cosa arrendada. Pero al terminar este plazo, el arrendatario está en la obligación de devolverla. Y no solo devolverla. Devolverla tiene ciertas implicaciones que ya vamos a ver a continuación. Pero la tiene que devolver en el mismo estado en que lo recibió. Si a esta persona le entregaron una casa buena, la tiene que devolver bien. Si a esta persona le entregaron una casa, un carro en buen estado, lo tiene que devolver en buen estado. Claro, esto sin perjuicio pues de la consideración natural por el deterioro del uso y goce adecuado. Por ejemplo, si a mí me dieron un carro en funcionamiento en alquiler, yo estoy obligado a devolver un carro en funcionamiento. Por supuesto que las llantas van a venir un poco más gastadas. Por supuesto que va a venir con un poco más de kilometraje. Pero lo que yo no me puedo dar el lujo es de devolver algo diferente. No me puedo devolver algo chocado. No puedo devolver algo con un motor que no funcione. No, es mi deber como arrendatario devolverle al arrendador algo en el mismo estado en que lo recibí. Continúa diciendo este artículo que si no constare el estado en que le fue entregada la cosa, se entenderá haberla recibido en regular estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario. Con este tema de pruebe lo contrario, mucha gente lo que hace es, se va al lugar, empieza a tomar una serie de fotos de las cosas en el estado en que se encuentra. Yo he visto casos, he visto inquilinos como muy responsables, pero también he visto el caso de arrendatarios muy irresponsables que lo que hacen es empiezan a deteriorar los pisos, las paredes, los techos, se llevan lámparas, se llevan chorros, bueno, en fin, una serie de cosas. Y a veces por no tener la capacidad de probar el estado que tenía el contrato, al momento de la entrega, pues se ha tenido que aceptar un uso mediano. Hay gente que es quisquillosa incluso con el color de las paredes, ¿verdad? Que no lo quiere pintado de color blanco, sino que lo quiere de blanco dover, no lo quiere de blanco hueso, aunque esté pintado, lo quiere de blanco dover. Hay una serie de situaciones y de criterios que se pueden dar y que lo mejor es pactarlo para claridad de las partes. Continúa diciendo el artículo, en cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidas en la cosa arrendada durante su goce, deberá probar que no sobrevinieron por su culpa ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable. Interesante porque el arrendatario está obligado a responder de los daños producidos por él y por aquellas personas que él invitó al inmueble o permitió su acceso al mismo. Es decir, tiene un nivel de responsabilidad bastante amplio. Entendimos pues ya las reglas y las obligaciones del arrendador. Entendimos ya las obligaciones del arrendatario y hablaremos ahora pues de ciertas reglas básicas relacionadas con este contrato de arrendamiento. En primer lugar, en 1734 establece una prohibición y dice que el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar a menos que se le haya expresamente concedido. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted le arrienda un inmueble, usted no puede subarrendarlo a otras personas, porque no está entre las condiciones de uso que se le permitieron. La facultad de subarrendar únicamente opera ante una autorización expresa. Es decir, el arrendador le tiene que haber dado puntualmente la potestad de poderlo hacer de esa manera. ¿Cuál sería el caso de un subarrendamiento, por ejemplo? Bueno, podría ser que yo arriendo una casa, en la casa tengo varias habitaciones y después yo subarriendo estas habitaciones a otras personas para pupilaje. Ahí es un caso típico de subarrendamiento, porque el arrendador hizo un pacto conmigo y espera que yo le pague y espera que yo le responda y espera que yo haga las reparaciones locativas, nadie más. Pero yo después le subarrendé o le subalquilé estas habitaciones a las diferentes personas
que hacen pupilaje y a ellas también yo les cobro una renta. Pues no sería excusable para mí no pagarle al arrendador solo porque estas personas no me han pagado a mí. No sería excusable para mí quitarme la responsabilidad legal solo porque estas personas arruinaron, porque finalmente el obligado soy yo. Y de hecho, si el arrendador descubre que yo estoy subarrendando el inmueble sin su permiso o sin su consentimiento expreso, podría incluso llegar a cuestionarme el cumplimiento del contrato y por lo tanto dar por terminada la relación, obviamente prevaleciendo en los mecanismos legales correspondientes, pero sería una causal de incumplimiento de contrato. Así que primero es importante dejar claro esto. Si usted guarda silencio, significa que no están autorizados a subarrendar, y si lo prohíbe expresamente, pues queda todavía más claro. Pero esta facultad de subarrendar, mientras no sea conferida de manera expresa, no va a existir. De conformidad con el 1727 se establece también al arrendatario la obligación de conservar el cuidado de la cosa como un buen padre de familia. El estándar de buen padre de familia se refiere a un cuidado mediano, ni algo demasiado exigente, ni algo demasiado irresponsable. Un estándar mediano, ese es el estándar que la ley habla a nivel mediano, lo aceptable, ni tan, ni muy, lo suficiente. Ese es el estándar de responsabilidad del buen padre de familia. Y dice que faltando esta obligación, responderá de los perjuicios y aún tendrá derecho de arrendador para poner fin al arrendamiento en el caso de un grave y culpable deterioro. Aquí, recapitulando lo mencionado anteriormente, que el arrendatario es responsable no solo de su propia culpa, sino también la de su familia, huéspedes y dependientes, por cuanto a esta persona se le ha encomendado el permiso de utilizar un bien y esta persona, como buen padre de familia, debe preservar la integridad del mismo, pues a modo tal que no se arruinen las cosas. Aquí, en cuanto al 1724 también, y haciendo honor a la frase de que no hay que construir en tierra ajena, pues dice el 1724 que el arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles, en que no ha consentido con la expresa condición de abonarlas. Pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos separados. Aquí el caso es que yo tengo, por ejemplo, una propiedad arrendada y yo me dedico a construir algo sobre esta. Pues bien, eso se consideraría como una mejora útil. Y estas mejoras útiles yo no, como arrendador, no estoy obligado a pagarlas, no estoy obligado a reembolsarlas. Si un arrendatario las hace, pues se entiende que les está haciendo un beneficio del inmueble y no tendrá derecho luego de reclamarle. Aquí la única cosa que podría hacer él para no perderlas es separarlas del inmueble, pero siempre y cuando la separación no perjudique la cosa arrendada, porque si la separación va a perjudicar la cosa arrendada, entonces no lo puede hacer y quedarían en beneficio del inmueble. Claro, esto sin perjuicio de aquellas condiciones puntuales que las partes hayan pactado entre sí. Pero en términos generales, si usted construye en tierra ajena, se está casi que obligando a perder lo que ha construido sin derecho a reembolso, de conformidad con lo que se puede ver en esta disposición legal. Hablaremos ahora algunos aspectos esenciales con relación al arrendamiento de inmuebles, que va a ser generalmente lo más común que van a encontrar a lo largo de su vida empresarial. En 1758 establece que las reparaciones llamadas locativas a que es obligado el inquilino o arrendatario de casa se reducen a mantener el edificio en el estado en que lo recibió, no siendo responsable de los deterioros que provengan del tiempo y usos legítimos o de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad del edificio por su vetustez, por la naturaleza del suelo, por defectos de construcción. Este artículo nos ilumina un poquito más en relación a las llamadas reparaciones locativas en lo que puntualmente se refiere a los inmuebles. Dice en 1751, será obligado especialmente el inquilino a conservar la integridad interior de las paredes, techos y pavimentos, reponiendo piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen.
Continúa diciendo el ordinal segundo que también estará obligado a reponer los cristales quebrados en ventanas, puertas y tabiques, a mantener estado de servicio en las puertas, ventanas y cerraduras. Bueno, en fin, aquí se puntualiza más o menos lo que debemos entender como obligaciones del arrendatario en lo que corresponde a inmuebles. Y este 1760 que más o menos dice lo mismo, ¿verdad? Habla de que está obligado a mantener paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio medianamente aseados. Es importante hablar de la palabra mediano, porque nuevamente esto se relaciona con las obligaciones de un buen padre de familia. No se habla de un aseado perfecto, no se habla de una extrema diligencia, se habla de un cuidado mediano, aceptable, ni tan ni muy. Ahora bien, en lo que corresponde a los arrendamientos de inmuebles, adquiere especial relevancia analizar si estamos en presencia o no de normas de inquilinato. Ciertamente, la ley de inquilinato fue una ley que se estableció para el beneficio y protección de los inquilinos de determinadas características. Y a nivel de derecho sustantivo, es decir, a nivel de derechos y obligaciones, esta ley permanece vigente. En lo que esta ley ya no está vigente es en cuanto al procedimiento que existía con relación al inquilinato. A veces me da la impresión que este procedimiento de inquilinato debería aplicar también a otros tipos de arrendamiento, porque en realidad es un procedimiento que llegó a ser bastante eficaz y que no lo tiene el arrendamiento. Esto es una opinión personal mía, porque actualmente a nivel de arrendamiento no existe un procedimiento semejante, solamente en aquello que aplica norma de inquilinato. Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? Tenemos el artículo 1 de la ley de inquilinato que contempla aquellos supuestos a los cuales, en lugar de aplicárseles como norma preferente el derecho civil, se les va a aplicar como norma preferente la ley de inquilinato. ¿En qué caso va a ser esto? En el arrendamiento y subarrendamiento de casas y locales que se destinen para vivienda. En aquellos casos que se destinen para instalar en ellos un establecimiento comercial o industrial cuyo activo no exceda de 15.000 colones, siempre que el inquilino sea el dueño del negocio y habite permanentemente en el mismo edificio en piezas contiguas y comunicadas con el establecimiento de que se trate. Como esta ley es vieja, habla de 15.000 colones, pero haciendo la equivalencia a tiempo actual, pues serían más o menos 1.714.28 el capital que se exige. Pero exige el requisito no solamente del activo, sino que también de que el dueño del negocio ahí viva de forma permanente o en pieza contigua y comunicada con el respectivo establecimiento. Como ven, va inclinado alrededor de la vivienda, alrededor de pequeños comercios donde la gente ahí viva. También habla que el inquilinato aplica para centros educativos dependientes del Ministerio de Cultura o de la Universidad de El Salvador o en donde se imparte enseñanza sujeta al control o vigilancia de dichos organismos o de cualquier otro del Estado y demás centros de difusión de la cultura y de espectáculos públicos legalmente autorizados. Esto también se sujetará a las normas de inquilinato que tienden a ser un poco más proteccionistas para los inquilinos. Y finalmente, para las oficinas públicas y de profesionales autorizados conforme a la ley, consultorios y clínicas, estos también se ven protegidos por la normativa de inquilinato, que son una especie de derecho, digamos, paralelo o preferente que establece una serie de condiciones para favorecer al inquilino a que no lo expulsen del lugar. Hablemos entonces de la terminación del contrato de arrendamiento, con lo cual ya casi vamos a dar por agotado el respectivo módulo. Y aquí, si se recordarán, una de las obligaciones principales que tenía el arrendatario era el de restituir la cosa al final del arrendamiento. Pues bien, restitución no es una palabra que opere por sí sola. Parecería lógico solo llegar a devolver, pero para que una restitución se considere perfecta, debe cumplir con los requisitos del 1736. Dice este artículo que la restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a la disposición del arrendador y entregándole las llaves. Es decir, hay un triple requisito: hay que desocupar enteramente, hay que ponerla a disposición del arrendador y hay que hacer la entrega formal de las llaves.
Mientras no se verifiquen estos tres requisitos, no podemos considerar que ha existido una restitución a nivel completa y por lo tanto no habrá cumplido en debida forma el arrendatario su obligación de restituir la cosa al finalizar el arrendamiento. No está válido solo llegar a entregar la llave y decir que lo va a entregar y dejar todo adentro. No está válido solamente retirarse del lugar y no hacer la entrega de las otras cosas. Claro, dentro de este contexto se pueden dar una serie de situaciones. Puede ser que el arrendador no quiera recibir las llaves, en cuyo caso se provocan otros supuestos, ¿verdad? Pero en términos generales, al cumplir estas tres características, lograr documentar y probarlas, podremos tener por completamente satisfecha la obligación de arrendatario de restituir la cosa. Hay otro tema interesante aquí y es la diferencia entre retardo y mora. Un retardo en una obligación mercantil es pasarme de la época que tenía que haberlo pagado. Pero el retardo en sí no genera la creación de intereses. Lo que sí genera la creación de intereses y el derecho a la indemnización es la mora. La mora, por lo general, a nivel de arrendamiento, no va a operar a menos que se le haga saber por escrito mediante reconvención al inquilino de esta situación. Y aquí adquieren relevancia dos artículos que son sumamente importantes, a grado tal que si estos dos artículos no se respetan en la integridad y yo presento una demanda en contra de un arrendatario, contra de un inquilino, me podría ver en la situación que declaren sin lugar mi demanda por no haber cumplido con estos requisitos previos. Esto se refiere a la reconvención de pago para efectos de constituir la mora. Dice el 1737. Para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesario requerimiento del arrendador, aun cuando haya precedido desahucio, y si requerido no la restituyere, será condenado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la mora y de lo demás que contra él competa como injusto detentador. ¿Qué es el requerimiento? El requerimiento es una petición escrita que se le hace al arrendatario de parte del arrendador para que la obligación le quede muy clara y para que comiencen a generarse los efectos de la mora. Es decir, que si yo quiero, si el arrendatario se ha retrasado en devolverme la cosa, para yo hacerlo caer en mora le tengo que mandar un requerimiento escrito, una petición formal, donde yo digo, de conformidad con el 1737, tú te has constituido en mora, tú te has retrasado en devolverme la casa que te estoy alquilando, por lo que te lo hago bajo el apercibimiento de esta disposición legal, ¿verdad? Para que caigas en mora. Y hasta ese momento, si ahí no lo devuelve, entonces ya voy a estar con la posibilidad de accionar al aparato judicial. Antes, no. En el mismo sentido, en 1765, dice, la mora de un periodo entero en el pago de la renta dará derecho al arrendador después de 2 reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos 4 días para hacer cesar inmediatamente el arriendo. Si no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable que no bajará de 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder demandar a un arrendatario en mora, primero le tengo que mandar una reconvención, es decir, una carta, un requerimiento escrito. Señor inquilino, usted me debe 3 cuotas, no me las ha pagado, está en mora, por favor, páguemelas. Esperar, entregarlo, de esperar un día 1, 2, 3, 4, y ya el 5.º día le puedo mandar la otra carta diciéndole lo mismo, y hasta ese momento tengo la posibilidad de acudir al sistema de justicia para demandarlo. Antes, no. Y esto ha hecho que puedan caerse casos por no seguir esta formalidad del requerimiento previo. Sépanlo, pues, que a nivel de arrendamiento, la reconvención, el requerimiento previo al inicio de la acción judicial casi que constituye un requisito indispensable sin el cual no se puede proceder ni tomar acción en contra de los morosos. Esto es una importante y valiosa lección, porque no toda la gente lo hace y mucha gente de una vez se va a los tribunales sin haber agotado este requisito de procesabilidad. Tal como les decía,
Conformidad al artículo 705 del Código Procesal Civil y Mercantil, se derogaron aquellas normas procesales de la ley de inquilinato. Sin embargo, subsisten y se mantienen vigentes las disposiciones de fondo, los derechos y obligaciones sustantivos que les son conferidos a los inquilinos y a los arrendadores en materia de inquilinato. Esto se mantiene vigente. Finalmente, vamos a hacer una breve consideración de la cláusula de arbitraje en materia de arrendamientos. ¿Y qué es esto del arbitraje? Pues miren, cuando yo tengo un conflicto con una persona a nivel civil y mercantil, y en general aquellas cosas de las que se pueden disponer por voluntad de las partes, yo tengo dos opciones. Una opción es ir a los tribunales a discutirlo, que es lo que se conoce como la vía ordinaria, es ir ante el juez, a que el juez resuelva la diferencia o el conflicto que yo tengo con esta persona. Pero otra alternativa es que acudamos a la jurisdicción arbitral, es decir, a un arbitraje. El arbitraje no es una figura judicial, pero se parece. Como partes, yo me pongo de acuerdo con mi contraparte para que, digamos que en lugar de llevar la controversia a la jurisdicción de un juez, la vamos a someter a la jurisdicción de un árbitro, de uno o varios árbitros. La diferencia es bastante. ¿Por qué? Porque mientras un juicio se puede demorar varios años, un arbitraje por lo general, por ley, no puede durar más de 3 meses. Además, el juez, no tengo ningún tipo de incidencia en cuanto al juez que se va a nombrar, ni siquiera en cuanto al perfil. No sé si va a caer donde un juez amigo de mi contraparte, que le cae bien, que yo no conozco, que una persona que no sepa mucho de contratos de arrendamiento, que no tenga tiempo, que esté sobresaturado, no lo sé realmente. En cambio, a nivel del arbitraje, yo sí, de alguna manera, aunque no por el hecho de designar un árbitro significa que esta persona me va a dar la razón, porque eso es importante, cuando yo designo un árbitro, lo estoy designando para que sea objetivo y para que sea imparcial. ¿Ya? Entonces, al momento de designar un árbitro, lo que sí me puedo asegurar es que esta persona cumpla con el determinado perfil que a mí me agrade. Por ejemplo, que va a ser una persona que va a tener tiempo, que va a ser una persona que conozca bastante de contratos, que va a ser una persona que yo sé que no va a ser amigo de la contraparte, que yo sé que va a ser una persona dirigente, y existirán pues definitivamente muchos jueces de la República que cumplen con muchos estándares y que son muy buenos, ¿verdad? Pero habrá sencillamente otros casos donde la gente no quiere ir a la justicia ordinaria. Habrá casos donde la gente sencillamente no quiere ir a los tribunales, prefiere en lugar de eso ir a un hotel pues, con la comodidad de estar en una silla, con bebidas, con boquitas. Entonces, habrá gente que simple y sencillamente quiere resolver su controversia en 3 meses, no quiere estarse exponiendo a otra cosa. Entonces, prácticamente el resultado es igual. Se emite, en lugar de una sentencia, lo que se emite es un laudo. Tienen igual obligatoriedad. En todos los casos deben ser gente imparcial la que resuelva. En todos los casos debe ser gente, bueno, en el caso del arbitraje, pues no lo designa el órgano judicial, sino que o bien lo designo yo y uno mi contraparte, y entre ellos dos se ponen de acuerdo para asignar un tercero, o bien se hace por rifa, o bien se establece el mecanismo que las partes establezcan. Lo que les quiero decir con esto es que el arbitraje es un tipo de juicio y es un tipo de mecanismo para resolver los conflictos que tengo, bastante efectivo, más rápido que la jurisdicción ordinaria y tal vez que me ofrece mayores comodidades, porque los árbitros lo ven, bueno, los árbitros perciben un honorario por realizar su trabajo. No es como el juzgado, pues que le paga el Estado y yo no pago absolutamente nada. No, en este caso, yo como usuario de este sistema, yo le pago los honorarios al árbitro, los gastos del tribunal se comparten entre los interesados, y esto implica pues que en lugar de ir a los tribunales, vamos a un hotel. En lugar de estar, digamos, en el tribunal, pueden haber gaseosa, puede haber café, puede haber una serie de cosas, y sobre todo resolver con mayor celeridad. Los árbitros pronuncian un laudo, los jueces pronuncian sentencia, pero ambos son igual de obligatorios
No es que yo pues meto el arbitraje y si perdí pues ya no lo cumplo, no, eso no es dable. Por lo general el arbitraje se pacta al momento de firmar el contrato, pero también existe la posibilidad de hacerlo después. Es decir, quizás sí es uno de los mecanismos más efectivos de poder resolver controversias porque lo que sí ofrece es la agilidad. Vamos a hablar un poquito más de esto en otro video. Sin embargo, pues por ahora tengamos esto como una opción y a nivel de arrendamiento es algo que yo miro bastante factible y que se le podría dar mayor uso a esta figura y estaría pues en beneficio de las partes.